Diego de Covarrubias fue un autor de la Escuela de Salamanca que tuvo mucha importancia por la teoría subjetiva del valor. Hoy vamos a hablar con León Gómez Rivas sobre este autor. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, cuando estéis escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales. Hoy estoy con León Gómez Rivas. León, ¿cómo estás? Hola, un gusto compartir contigo este podcast que ya veo que empiezas a acumular un número importante de autores escolásticos. Me alegro. Eso es, pues esta ya es el quinto vídeo sobre autores escolásticos. Estoy muy contento de poder contar contigo, un autor que ha escrito diversas obras sobre ellos. Y en este caso te hemos contactado porque participaste con el Centro Diego Covarrubias sobre un libro sobre el propio Diego de Covarrubias y por eso pues te hemos traído. Lo primero te quería preguntar, un poco pedirte que te presentaras, León. ¿Quién eres? Cuéntanos en qué estás trabajando, dónde puede ir la gente a oír clases contigo. Ujú. Pues si quieres escucharme, pues nada, cualquier persona animada a hacer un grado en economía o en dirección de empresa, yo doy clases, digamos, habitualmente en la Universidad Europea de Madrid, en estos grados. También acabo de empezar a dar una clase online en la flamante Universidad de las Hespérides, que eso también es otro tipo de estudios así, bueno, en fin, para personas que a lo mejor no son los típicos jóvenes de 18 años, que son a los que doy más bien clases, ¿no? Pero efectivamente has hablado del Centro Diego de Covarrubias, con el que yo colaboro, y ahí pues hay, aparte de libros, hay podcasts y se nos puede encontrar a través de la página web. Pues somos muy pesados hablando de los escolásticos, o yo por lo menos, y también con el Instituto Juan de Mariana y en la sede de la Universidad Francisco Marroquín de Madrid también, pues colaboro, participo y también ahí se me puede encontrar. Muy bien, cuéntame cuál es tu último libro que has publicado. Bueno, pues seguramente sea o este o una edición que hemos hecho de otro libro con el título La Escuela de Salamanca de Marjorie Gray Hutchinson. Ujú, ujú, Bueno, y hemos publicado, eh, tengo mala memoria, más recientemente, aunque no en la colección del Centro Diego de Covarrubias, un libro que también se llama La Escuela de Salamanca en Secotia, hace poco tiempo, con ujú, José Carlos Martín de la Hoz, un acercamiento más teológico y más reflexivo a lo que es la Escuela de Salamanca. ujú. Con José Carlos Martín de Lahoz también hemos grabado sobre Domingo del Soto, así que ya nuestros oyentes le conocerán. Justamente, Así sí, que señor, ya es una persona conocida para tu público. efectivamente dejaremos por aquí el link a los libros que estamos comentando para que la gente pueda conocerlos si tiene interés. En, Perfectamente. en la sesión de hoy, en este vídeo, queríamos hablar sobre nuestro protagonista, Diego de Covarrubias y Leiva, que nace en 1512 y muere en 1577. Quería empezar haciendo un breve repaso sobre la biografía del autor. León, cuéntanos cómo fue la vida de Diego. Bueno, es un señor famoso por su apellido, porque su padre fue el arquitecto Alonso de Covarrubias y tuvo algún hermano también artista o sobrino. Me parece que está enterrado, empezando por su final de su vida. Él murió siendo obispo de Segovia y está enterrado en la Catedral de Segovia y quien quiera acercarse a verlo, pues está en un sepulcro que, como digo, lo hizo un escultor también de su familia. Él estudió en Salamanca, mm, eh, es cuando ya estaban dando clases Francisco de Vitoria o Domingo de Soto, eh, eh, que aunque él no es teólogo, él estudió Derecho Civil y Canónico, eso que otro de vuestros podcasts he escuchado a Rodrigo Muñoz hablando sobre Azpilcueta. Pues Covarrubias fue discípulo físico de Azpilcueta porque estudió esto, derecho civil y canónico, utriusque iuris, decía Rodrigo Muñoz, ¿no? Pero iba a clases de teología y escuchó a Domingo de Soto y a Francisco de Vitoria. Entonces él lleva más bien una carrera de mm, jurista, funcionario real,
y por buscar las fechas y decírtelas así con más exactitud, él es oidor, que es como un cargo de juez en la Cancillería de Granada, pasa, también estuvo en Valladolid, y en algún momento, cosa en esa época frecuente, se decide ordenar sacerdote. Él no pertenece a ninguna orden, como muchos de la escuela de Salamanca, pues unos eran dominicos, agustinos al principio, luego fueron jesuitas. Azpilcueta tampoco era un sacerdote secular y Covarrubias igual. Y lo que sí empieza a tener es una carrera, entre comillas, de obispo, ¿no? Porque él le nombran obispo de Ciudad Rodrigo en el año 59 y en el año 63, 1563, va a la última etapa del Concilio de Trento y a su regreso le nombran obispo de Segovia, que es donde decía que había muerto. Eh, de hecho, iba a haber sido nombrado eh, en el año 77, el año de su muerte, obispo de Cuenca. Estos obispados pues también tenían su cierta jerarquía mm, por influencia, por rentas, ¿no? Pero no llegó a ocupar esa sede de Cuenca. Y por medio de lo que si quieres hablamos luego, fue nombrado en un cargo político muy interesante y es el único, pienso yo, de los, vamos, el único desde luego que fue presidente del Consejo de Castilla. Fue nombrado por Felipe II de su Consejo de Estado y presidente del Consejo de Castilla, que a mí me gusta comparar con lo que sería más o menos como un presidente de gobierno. O sea, Ujú, mm, estaba el rey, no era una monarquía constitucional y parlamentaria, pero Felipe II y muchos reyes austrias tuvieron los consejos que habremos oído hablar, Consejo de Indias, Consejo de Guerra, y cada uno de ellos tenía un presidente. El presidente de todos los presidentes era el presidente del Consejo de Castilla, también del Consejo de Estado. Covarrubias lo fue en el año 72, desde el año 72 hasta su muerte, y eso le lleva a haber protagonizado, vivido una serie de circunstancias políticas bien diversas de su vida anterior como profesor o jurista, mejor dicho, más que teólogo y universitario. ujú, ujú. Ahí hemos puesto para la portada del vídeo una reproducción de el Greco pintando por un lado el entierro del conde de Orgaz y por otro lado fijándose en un retrato de Diego de Covarrubias, ¿no? Porque me ha hecho gracia, leyendo sobre la biografía de Diego de Covarrubias, que se dice que está pintado dentro de ese cuadro del entierro del conde de Orgaz, está pintado una de las caras que salen ahí es del propio Diego de Covarrubias, a pesar de que él ya había fallecido cuando se pinta ese cuadro, ¿no? Hay otra historia curiosa, ¿no? Sobre porque que el Greco también pintó un cuadro de Diego de Covarrubias, pero que curiosamente lo pintó ya estando Diego habiendo fallecido, con lo cual se piensa que lo pintó a partir de otro retrato de otro autor que posteriormente se ha perdido, con lo cual hoy tenemos, digamos, el cuadro del Greco de Diego de Covarrubias y en la sospecha de que puede ser una de las caras del entierro del conde de Orgaz, la que está representado Diego, ¿no? Entonces, eso también nos habla un poco de la importancia, digamos, de este escolástico más allá del campo, digamos, de profesor o del campo jurídico o teológico, ¿no? Es decir, que era una persona tan conocida como para que un pintor espontáneamente te pintase, especialmente pintándote ya una vez había fallecido, ¿no? ¿Qué opinión te merece este hecho del Greco, León? Bueno, sobre todo por esta faceta política, claro, o sea que a ver, a los escolásticos pues no tuvieron la fama como para ser así tan mm, eh, mediáticos, pero el presidente de Consejo de Castilla, que cuando quieras lo comentamos antes o después de su pensamiento, pues sí que era una persona relevante. Si quieres, además, para todavía entretener más a tus oyentes y videntes, lo que sí sabemos es que del Greco
pinta su retrato a partir de un retrato que sí está documentado de Sánchez Coello, pero el original se ha perdido, pero hay copias que estaban a la vista, o seguramente el Greco sí que pudo ver el original de Sánchez Coello. Entonces, sería bonito que pusieras el retrato de Sánchez Coello, que es más realista y como más se le ve, bueno, pues menos estilizado que luego el retrato famoso del Greco con su estilo, pues bueno, luego dices, tampoco se parecen tanto al original, ¿no? Y Mm, todavía más para dar más vueltas ahí. Nosotros en ese libro que comentas que hemos hecho en el Centro Diego de Covarrubias sobre Don Diego, para no repetirnos en la portada, lo que hemos puesto es una calcografía que debe estar sacada también a partir de algunos de esos retratos ya del siglo XIX, con un grabado. O sea que sí, era una persona conocida y hasta hace poco tiempo, pues famoso. mm. Muy bien. Quería pasar ahora a hablar un poco de las contribuciones de Diego de Covarrubias desde un punto de vista de la economía, ¿no? Ya sabemos, hemos explicado en estos vídeos que estos autores en realidad eran teólogos, no eran como tal economistas, no se dedicaban a estudiar la ciencia económica, pero digamos en esa función teológica, en la parte aplicada, ¿no? En la parte que tenían o que les preguntaban, ¿no? Sobre si ciertos contratos eran usura, si estaba justificado el cobrar un interés, etcétera, recibían consultas y eso les obligaba un poco a bajar esas teorías de Santo Tomás, bajarlas un poco a tierra para aplicarlas al mundo real y con esa, digamos, esa aplicación pues descubrieron cosas o intuyeron cosas que posteriormente en la ciencia económica pues se han ido demostrando como verdaderas, ¿no? Como la teoría del valor, la teoría cuantitativa del dinero o el justo precio, la teoría del justo precio, la teoría del valor subjetivo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte cuál podríamos considerar hoy en día, ¿no? Sabiendo que en realidad no era su objetivo hacer economía, ¿no? Pero que desde el punto de vista de la ciencia económica actual, mirando las contribuciones de Diego de Covarrubias, qué cosas son valiosas o qué cosas son importantes que él ya había sido capaz de intuir. Cuéntanos, León. Pues también me remito a esos vídeos anteriores vuestros, que son muy buenos. El de José Luis Cendejas sobre Francisco de Vitoria explica muy bien por qué estos autores, teólogos o juristas se ponen a hablar de esas cuestiones eh, a partir de la metodología que entonces había en las universidades, que ahora comento, lleva a Francisco de Vitoria a Salamanca, de estudiar la suma teológica. Entonces, una parte de la suma, explica José Luis, que tiene que ver con la justicia en la compraventa, sobre todo, y también con la usura. Y eso, por ejemplo, será lo que lleve a Azpilcueta a hablar o a escribir sobre esos comentarios resolutorios de cambios y de usuras, ¿no? Y es a partir, con esa metodología que iba a decir que lleva a Vitoria a Salamanca en el año 1526. Y lo digo porque justo estamos a punto de entrar en el quinto centenario de la llegada de Vitoria a Salamanca y hacer esa que fue verdaderamente una revolución en la docencia teológica de cambiar las sentencias de Pedro Lombardo por la Suma de Santo Tomás, porque es un libro mucho más consistente y como estamos viendo que ha llevado a campos insospechados, ¿no? Pero es que también coincide con un momento en la historia de España, en la historia económica de España, en el que está habiendo una revolución económica tremenda, que es este problema que era el que llevó en primer lugar a pensar sobre los precios, cuál era el precio justo, y eso es lo que tanto a Vitoria como a Azpilcueta les lleva a hacer una teoría que eso lo habéis discutido también en algunas sesiones anteriores, que yo diría que no es que sea simplemente aproximativa, o sea, bueno, Victoria dice que el precio justo es el que se da en la plaza entre compradores y vendedores si no hay engaño ni dolo. Bueno, pues quizás es una teoría un poco rudimentaria, pero habla de la oferta y de la demanda clarísimamente. Azpilicueta todavía lo mejora más
y sí podemos decir que Azpilicueta hace una teoría económica consistente, que es la teoría cuantitativa del dinero, y no ya que, bueno, más o menos dice unas ideas, mm, que eso lo discutíais con Rodrigo, que hoy las vemos y nos gustaría pensar que son parecidas. Ese tema y otro, a Rodrigo es que además lo conozco bien y le aprecio mucho y lo discuto con él. Mm, No es que eso que estoy diciendo, no es que se aproximaran. Azpilicueta dice muy bien que hay una relación fundamental entre el nivel de precios y la cantidad de dinero en circulación. Y es que ahí no se puede decir más cosas. Es como decir, bueno, pues Aristóteles tiene una teoría del conocimiento correcta, sí, aunque fuese hace 2.300 años, hay cosas del pasado que son valiosas. En el siglo XX y en el siglo XXI no hay ningún músico como Bach, no lo ha habido. Mm. Entonces, en el pasado, claro que se han podido hacer avances científicos o culturales muy buenos, ¿no? Entonces, pues, en el caso de Covarrubias, lo que más nos llama la atención, porque él además en estos temas no entró desde una manera tan profunda como si entraron Vitoria o Azpilicueta, ¿no? Pero hay una expresión de Covarrubias en relación con la economía que es la teoría subjetiva del valor y unas frases que en ese libro que estamos hablando, que lo podéis leer, es un libro conjunto en el que escribimos Jesús Huerta de Soto, José Carlos Martín de la Hoz, que escribe la biografía, Vicente Boceta, que es el director, era entonces el director del Centro de Covarrubias y presidente, y, y yo que hablo de otra cosa que luego comentaremos sobre Grocio y Covarrubias. Bueno, pues Huerta de Soto se centra en la economía y dice o repite, es una frase que en algún momento ha escrito Azpilicueta sobre que el valor de los bienes es el que estimen los hombres, y no depende de su naturaleza, o como diría después Adam Smith, del trabajo incorporado. Habla de esa estimación, que es una frase de Vitoria, la estimación común, y lo llamativo de Covarrubias es que usa unas palabras como ya muy vivas. Dice, aunque esta estimación sea alocada, ¿no? Y pone el ejemplo que el trigo tiene exactamente, voy a leer la frase, el trigo tiene exactamente la misma naturaleza objetiva aquí y en las Indias. Y sin embargo, en las Indias su valor es mucho mayor porque allí es más escaso y los hombres lo estiman más, aunque aquí está también haciendo una vinculación con esa teoría cuantitativa en el sentido de abundancia o escasez. Pero Covarrubias todavía esto lo aplica ya absolutamente cuando dice, en cambio, las cosas de lujo y bienes que ya ese precio alocado ya sí que puede depender de cualquier factor, sea o no sea abundante un bien, y eso sería un precio justo. Y bueno, entonces ahí le podemos decir entonces que es el primer escolástico que realmente se fija en la teoría subjetiva del valor, o ya en alguno de los anteriores crees que estaba ya un poco apuntado. A ver, dos cosas sobre este tema. Realmente, la teoría subjetiva del valor está en Aristóteles, porque Aristóteles cuando habla del precio, habla que depende de con palabras que luego los medievales de la primera escolástica repetirían, porque en griego no me las sé, pero en latín medieval, estos escolásticos medievales repitiendo a Aristóteles hablan de las tres, digamos, condiciones que influyen en el precio. La raritas, la abundancia o escasez de un bien. La utilitas, que sería la utilidad o la virtuositas, dicen también. Y luego hay un tercer elemento que ya citaba Aristóteles, que era la complacibilitas, es decir, la capacidad de complacer o de gustar al usuario un bien. Aristóteles no estaba pensando en una teoría subjetiva del valor y los medievales probablemente tampoco,
y mucho menos en una teoría de la utilidad marginal, que es la que ahora la teoría económica sostiene, ¿no? Pero ese elemento subjetivo sí que lo veían claro y sobre todo lo estamos ahora redescubriendo y que es la segunda cosa que quería decir los austriacos, este tema les ha llamado mucho la atención por lo que antes explicaba de cómo la teoría del valor con Adam Smith, que para muchísimas cosas fue un grandísimo economista, pero en este tema me he puesto una corbata de Adam Smith para vindicarle un poco, ¿no? Porque a veces desde la escuela austriaca se le critica mucho, razonablemente, porque Adam Smith insiste en lo que he dicho, la teoría del valor objetivo, el trabajo como causa del valor que va a dar lugar a muchas desorientaciones y principalmente a Marx y toda la teoría marxista. Al cabo de 100 años de Adam Smith viene ya esa revisión de la utilidad marginal, no solamente por los austriacos, sino por la teoría mainstream neoclásica, pero los austriacos son los que más han insistido siempre que ellos se encuentran muy a gusto leyendo a estos escolásticos porque entendían que la economía es una ciencia que se mide desde estos principios subjetivos, mm, poniendo en primer lugar pues eso, la figura del ser humano, el hombre también con su capacidad de equivocarse, el hombre no es un sujeto perfectamente maximizador de beneficios. Todo esto se puede ver en estos autores, que era también otra cosa que antes me adelantaba que las he discutido cariñosamente con Rodrigo Muñoz. Entonces, pues es incorrecto decir que estos autores eran liberales o libertarios. Bueno, pues es incorrecto en el sentido de que en ese momento ni había liberalismo económico ni libertarianismo. Pero, sin embargo, no es incorrecto decir que esa concepción de la actividad económica que necesita necesariamente de la libertad, ellos sí la tuvieron clara. Y eso es muy bueno verlo cuando Hayek, por ejemplo, refiriéndose a otro autor que se llamaba Luis de Molina, un jesuita, dice que él ahí ha encontrado una parte de lo que él como austríaco ha defendido, la teoría del orden espontáneo, la teoría de que el hombre actúa muchas veces con acciones que no son resultado de su planificación, que no están planificadas, ¿no? Y esto los escolásticos lo veían muy bien. Mm, mm. Sé, León, que has leído y estudiado mucho a Hugo Grocio y hay una teoría que tienen algunos autores españoles, y no sé si tú la sustentas, que a través de Hugo Grocio, que sí que había leído los escolásticos, pudo llegar a Adam Smith a alguna de las ideas de los escolásticos y que de alguna forma esa orden espontáneo del que hablaba Hayek, que Hayek, digamos, puede tener relación con esos escolásticos, que ese orden espontáneo también de alguna manera eh, puede estar detrás de la idea de la mano invisible del mercado de Adam Smith y que de alguna forma eso le puede venir inspirada por los escolásticos. Entonces quería preguntarte un poco, cuéntanos sobre Hugo Grocio y esta posible relación entre los escolásticos y Adam Smith a través de Hugo Grocio. Sí, sí, pues yo esto lo creo y lo sostengo. Y además, en este caso, en el libro, en el podcast de José Luis Cendejas, me lo cita muy amablemente. Eh, sobre esta cuestión del orden espontáneo, la frase que no me salía hace un minuto es que hay cosas que son resultado de la acción humana, pero no del designio humano. Eso es lo que dice Hayek, que lo encuentra en Luis de Molina cuando habla precisamente sobre cómo son los precios. Los precios son resultado de la interacción, la economía, la acción económica es un resultado de esa acción humana, pero no de un designio previo, ¿no? Hayek es muy crítico contra cualquier constructivismo, como dicen los socialistas de todos los partidos. Y esa es una frase que hizo famoso Ferguson, un escolástico, no, lo he dicho mal, un ilustrado escocés, de la Ilustración escocesa, a la que también perteneció Adam Smith. Entonces,
¿qué podemos decir así de una manera científica o rigurosa? Pues podemos decir que los libros de Hugo Grocio, sobre todo, tiene un tratado de Iure Belli ac Pacis sobre el derecho de la guerra y de la paz, que es un título típico del siglo XVI de los escolásticos. Grocio es un autor del siglo XVII. Bueno, pues ese libro se leía y se estudiaba concretamente en la Universidad de Glasgow, ¿no? Y Adam Smith lo conocía y lo cita y cuenta José Luis Cendejas, te acordarás, que aunque no es en La riqueza de las naciones, pero sí en otras dos obras que conocemos de Adam Smith, una es la muy famosa Teoría de los sentimientos morales y otra anterior que se llama Lecturas o lecciones de jurisprudencia, que tiene gracia porque son apuntes tomados de los alumnos de Adam Smith o por los alumnos de Adam Smith, que él no llegó a escribir, lo mismo que le pasó a Francisco de Vitoria, y que afortunadamente nos ha permitido conocer una parte de este gran economista que él no había editado. Bueno, pues en esas lecciones que tomaron sus alumnos, tomaron apuntes sus alumnos, y en su teoría de los sentimientos morales, Adam Smith dice que el libro este de Grocio, sobre el derecho de la guerra y de la paz, es un libro que a él le parece importantísimo desde el punto de vista de la concepción eh, mm, pues de lo que sería la organización social, ¿no? De un entendimiento social y parte también del derecho internacional. ¿Y qué tiene ese libro o por qué decimos que Grocio conoce a los escolásticos y por lo tanto, si los cita, los conoció Adam Smith? Porque efectivamente en el de Iure Belli ac Pacis, el derecho de la guerra y de la paz de Grocio, hay 52 citas de Diego de Covarrubias. Eso es una parte que en mi vida profesional académica pues me he dedicado a publicar y a ver dónde está cada cita y qué es lo que dice mm, Grocio citando a Covarrubias y qué es lo que decía Covarrubias. A veces también hay algunas confusiones, no todos son citas brillantes que digas, "Ah, aquí está la clave de todas las claves", pues a veces son cosas muy de precisiones jurídicas, pero lo que nos importa es que Grocio se había leído a Covarrubias y a Francisco de Vitoria y a otros muchos autores que aparecen en ese libro mm, más largo, junto a otro librito que también déjame que explique anterior a este de Iure Belli ac Pacis, y en fin, aunque estos son precisiones cronológicas que nos gustan mucho a los docentes. El libro grande, digo, es del año 25, pero en 1625. Hemos dicho Grocio del siglo XVII. Pero antes, en 1609, escribió Grocio un librito que se llama Mare Liberum y que es una especie de justificación mm, sobre por qué los holandeses creían que tenían derecho a comerciar también con las Indias, que en ese momento había un monopolio portugués. Y en ese librito, precisamente, lo divertido o lo irónico es que Procio justifica esa libertad del mar, mare liberum, sobre las tesis de Francisco de Vitoria y de todos los escolásticos españoles que también decían que el mar era un lugar abierto y que no había esa justificación para no permitir que unos y otros viajasen y comerciasen, ¿no? Y además hay una ironía final porque los holandeses, ya esto, en fin, no es aquí a ser ultrapatriótico y chauvinista, pero los holandeses que defendieron tanto la libertad de los mares, sin embargo, con el paso del tiempo montaron unas compañías de comercio absolutamente monopolísticas, como los ingleses, las famosas compañías de las Indias Orientales y Occidentales, que eso sí era un monopolio que no lo era el sistema comercial español, que era un sistema controlado por el Estado para pagar los impuestos, pero las compañías de las Indias Orientales y Occidentales de ingleses y holandeses tenían su propio ejército con el que iban, ocupaban un puerto portugués y se quedaban allí, o intentaban ocupar un puerto español que no les dejamos, afortunadamente, con Plases de Lezo y todas estas cuestiones, pero bueno, el argumento
es cierto, ese argumento escolástico, que era un argumento, volvemos otra vez a esa palabra, libertad, la libertad de los mares, sí que era defendido por estos autores. Ya para terminar, León, y habiendo repasado las contribuciones académicas de Diego de Covarrubia al ámbito de la economía y habiendo estudiado un poco ese vínculo entre los escolásticos y Adam Smith a través de Hugo Grocio, quería preguntarte sobre esa labor política y jurídica que desarrolló como oidor y como presidente del Consejo de Castilla. Cuéntame un poco cuáles fueron sus contribuciones ahí. Pues mira, aquí sobre todo lo que yo pensaba cuando estaba un poco reflexionando sobre nuestra entrevista es que conocemos muy poco esa faceta política de don Diego de Covarrubias como presidente del Consejo de Castilla en esos años 1572-1577, con el reinado de Felipe II, que bueno, pues es un momento, acaba de ocurrir la famosa armada invencible, como dicen los ingleses, ¿no? Que nosotros siempre o la no, como decimos nosotros, porque los ingleses siempre le llamaron la Gran Armada, ¿no? O poco después había ocurrido Lepanto, también afortunadamente, en ese mismo año, me parece, 72. Entonces, de esos años digo que se sabe muy poco y sería muy bueno, y es lo que pensaba yo aquí, animar a algún historiador a que entrase a los archivos civiles, que Simancas, a buscar la correspondencia de Covarrubias con el propio Felipe II, que la hay. Yo la he conocido un poco, todo esto lo digo porque he conocido un poco la del anterior presidente del Consejo de Castilla, que fue otro obispo, que fue además cardenal Diego de Espinosa. Entonces, se ha escrito un montón y tenemos un montón de datos sobre la participación y el protagonismo de Espinosa y en cambio de Covarrubias se sabe muy poco. Y son unos años, ya digo, pues importantes, bueno, con la vida de Felipe II tiene pocos momentos tranquilos, ¿no? Pero en Flandes estaba todas las dificultades, primero con el duque de Alba, luego con otro gobernador de los Países Bajos que se llamó Luis de Requesens, o con don Juan de Austria, que también coincidió con esta época de Covarrubias en el Consejo de Castilla, una época para la historia de América y, bueno, y de todo la corona española, un acontecimiento que es la Junta Magna de 1568, que es un poco antes de ser el nombrado, pero él participa y él después tiene que aplicar decisiones que se han tomado en esa junta, referidas, por ejemplo, también a la aplicación a su vez de los cánones de Trento, la obligación de que todos los obispos residieran, la fundación de seminarios, en fin, hay muchas cosas que a Covarrubias le toca, digamos, gestionar y llevar toda esta política de aplicación de decretos a América, a las Indias, que también, por otra parte, yo he estudiado un virrey del Perú, Francisco de Toledo, que es contemporáneo con Espinosa y con Covarrubias, y es muy importante todo lo que supone pues eso, la dirección política que le llega a través de Covarrubias a, al Perú, con lo mismo que podríamos decir de México, o cuáles eran las relaciones de Felipe II con la Roma de Gregorio XIII, que es la que vive Covarrubias, o con Francia, o con los emperadores Habsburgos, ¿no? En Viena, en fin. Pues todo eso es una faceta que no puedo decir mucho porque mm, hay que estudiarla. Muy bien. Pues ahí lo dejamos propuesto para ver si alguien lo quiere retomar. Y nada, nosotros hoy lo dejamos de aquí, León. Te agradezco Déjame una mucho. cosa Sí, perdón, que sí termine, ya que estamos hablando de Diego de Covarrubias y he mencionado el Centro Diego de Covarrubias, pues sí, permite que a tus oyentes y escuchantes y como se diga, les anime a que entren en la página web del Centro Diego de Covarrubias, ya que pues tenemos este nombre. Hay otra serie de mensajes y de actividades, pero una parte del centro sí que tiene que ver con este pensamiento económico de la escolástica y en concreto de don Diego. muy bien. Pues sí, dejamos también el link del Centro Diego Estupendo. Covarrubias en la descripción del vídeo para que la gente pueda conocerlo y brujulear un poco por ahí lo que contribuís. ¿De acuerdo? Muy bien.
Muy bien, pues ahora sí, Leo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Te agradezco tu tiempo y tu magisterio sobre este autor. Y nada, pues espero poder llamarte más adelante para grabar alguna otra Pues cosita. encantado y adelante tú con ese trabajo tan bonito que estás haciendo. Muy bien, pues nos vemos, Leo. Hasta luego. Adiós.